¿Qué tal? Una conferencia más, un sábado más. Tenemos el placer desde Convergencia, pero lo hacemos con unidad, estar una vez más en sus hogares, una vez más en la web. Definitivamente las conferencias de Convergencia, pero lo hacemos con unidad, dan de todas maneras una lucidez, una claridad. Tenemos una gama de expositores para el día de hoy y como es todos los sábados, primer sábado de cada mes, desarrollar el tema MIPE. Es muy importante desarrollar las micro y pequeñas empresas, las políticas públicas que favorezcan a este sector tan importante y con el cual Convergencia, pero lo hacemos con unidad, son nuestros aliados para converger y apuntar mejores políticas públicas en nuestro país. Agradecer la presencia de los participantes e iniciamos esta conferencia, señor expositor. Por favor, señor director, disculpe, iniciamos con la publicidad. Conferencia Foro MIPE, liderando el desarrollo del país. Sábado 6 de febrero, 7 de la noche. Organiza Convergencia, peruanicemos con unidad. Gracias, señor director. Iniciamos la primera rueda de presentación de nuestros expositores y participantes con la presencia de Hernán González. Hernán González, buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos los asistentes a esta importante conferencia y a todos los que nos escuchan y nos siguen en Peruanicemos Comunidad, ¿no? Convergencia, Peruanicemos Comunidad. Realmente la temática que hoy día nos convoca es bastante importante en el sentido de que empezamos a tratar un aspecto esencial que tiene que ver con el desarrollo del conjunto, todo lo que significa la sociedad peruana y el significado de las MIPEs en este proceso. Bueno, mis saludos, esperemos que sea pues bastante fructífera este intercambio que vamos a realizar el día de hoy. Muchas gracias, doctor Hernán González, líder de Convergencia. Gracias por su participación siempre presente y siempre apuntando a desarrollar las políticas públicas, las estrategias dentro de su experiencia como un político connotado. Tenemos la presencia de Oscar Lira. Oscar Lira, buenas noches. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos tus invitados y a todos los amigos que cada primer sábado de cada mes nos convocas para poder dilucidar un poco todos los programas de gobierno que se están presentando, las diversas tiendas políticas, inclusive RUNA. Ya veremos un poquito más adelante cómo vamos apreciando estos temas. Gracias, Camilo. Gracias, Oscar. Marco Loaiza, buenas noches. Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Sí, bueno, estamos un sábado más de cada mes para poder pues dar aportes, ¿no? En este espacio en el que se ha abierto para el tema de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y gracias porque Foromipe está costando con un espacio importante para llevar sus propuestas y ahora más que nada en el marco de una propuesta de una nueva constitución política, ¿no? Y al taller de hoy día lo habíamos puesto eso, una economía social de mercado en base a las micro y pequeñas empresas y los emprendimientos que representan 11 millones de peruanos, ¿no? Entonces yo creo que es importante y gracias Camilo y vamos para adelante, gracias. Gracias, Marco Loaiza. Él es representante del Foro MIPE. Definitivamente existe pues no un liderazgo colectivo en Foro MIPE, en Convergencia, y ahora también estamos con la presencia de RUNA, porque también queremos apuntar a qué están haciendo los partidos políticos respecto a las micro y pequeñas empresas, y hoy tenemos también la participación de compañeros que están participando en RUNA, así como lo tenemos también compañeros de Juntos por el Perú,
de Perú Libre, y consideramos que es muy importante la labor que está haciendo Runa, y eso lo van a dilucidar los expositores que son de Runa y que también participan dentro del sector de las micro y pequeñas empresas en el Perú. Manuel Cotillo, buenas noches. Manuel. Sí, buenas noches con todos, a todos los participantes, un especial, un cordial saludo. Interesado también en participar en este debate sobre las pymes, considerando de que es un sector especial en la economía y en la vida del país. Estaremos pues atentos a participar en el desarrollo del debate. Te hago un saludo a todos y a cada uno de ustedes. Gracias. Osiris Feliciano, buenas noches. Osiris Feliciano también, que es de Foro MIPE, buenas noches. ¿Estás ahí? Osiris. Sí, buenas noches. Tu presentación, por favor. Una presentación breve. Osiris, ¿me escuchas? Osiris. Bueno, el compañero Osiris Feliciano se ha incorporado al grupo de Convergencia a petición del compañero Raúl Guarua. Esperemos que se conecte con el audio. Luis Valer, buenas noches, Lucho. Lucho, buenas noches. Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches. Sonia, buenas noches. Camilo, muy buenas noches. Buenas noches con todos, por favor. Marcos, ¿cómo estás? Luis. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Te gusto. Buenas noches con todos. Buenas noches. Bueno, después ya de esta presentación de todos los expositores y participantes, como les he precisado, el día de hoy tenemos una conferencia dirigida al sector MIPE, y como lo ha precisado también Marco Loaiza, el tema es definir las políticas públicas a favor de este sector, a favor de los emprendedores, porque definitivamente el sector MIPE, los microempresarios de nuestro país, potenciabilizan la economía del país, el desarrollo de la economía, de la productividad. Pero hoy es un día especial, porque también agregamos un tema político. Dentro de nuestros aliados tenemos compañeros que están candidateando en diversas organizaciones políticas, como Juntos por el Perú, como Perú Libre, como Runa, y hemos querido darle ese carácter político a esta conferencia, agregar el tema microempresarios y también ver el panorama político. Considero que Runa, a través de sus líderes, los cuales están presentes hoy, esta noche, nos van a dilucidar qué políticas se están desarrollando en Runa, en el Foro MIPE y en el Perú. Muchas gracias. Mi nombre es Camilo González y continuamos con esta conferencia con el primer expositor de la noche, con el doctor Hernán González. Hernán González, buenas noches. Doctor, inicia usted la conferencia. Bueno, buenas noches. Quería, en primer lugar, partir por señalar que el significado de lo que es realmente una economía social de mercado. Una economía social de mercado es básicamente, viene a ser realmente un modelo que busca básicamente equilibrar la relación entre lo que va a ser básicamente el desarrollo de un mercado en el cual se incorpora toda una economía, ¿no? Y que evita, a partir de una relación con lo social, una relación fundamentalmente equitativa. Esta es una propuesta realmente que
que se plantea básicamente a partir de la escuela de Fribourg en Alemania, ¿no? Bueno, su principal exponente es el Alfred Müller-Armack, ¿no? Realmente sale de las corrientes principalmente socialcristianas después de la Segunda Guerra Mundial. Surge después, lógicamente, de la pérdida de Alemania, de la guerra, de la Segunda Guerra, y lógicamente ellos se encuentran en una situación de fractura entre las dos Alemanias después de los resultados de la guerra, y en condiciones en las cuales ellos tienen que enfrentar también las exigencias después de la guerra, en la cual ellos tienen que incorporarse al mundo, básicamente en la parte occidental, al mundo básicamente liberal, ¿no? Y también buscan también en ese proceso resolver el problema de las consecuencias de la guerra, porque ha significado una gran destrucción, un gran colapso de toda su infraestructura, y que podría originar también una gran, profundizarse una gran desigualdad muy profunda. Entonces, en este sentido, este modelo, si bien se ubica dentro de las corrientes liberales, en este diseño se plantea como una corriente ordoliberal, o sea, la relación entre orden y liberalismo. No es estrictamente un liberalismo clásico, sino incorporar algo que es parte de la cultura que ha desarrollado el pueblo alemán y sus clases dirigentes, ¿no? En la realización, en el planteamiento de este modelo. Entonces hay una cultura ahí de participación y de integración en torno a lo que significa la importancia del orden. Ellos van a aprovechar parte de esa cultura. Otro componente importante es que realmente Alemania, si bien ingresó tarde en la disputa de los mercados del mundo, realmente Alemania ha sido ha tenido un alto desarrollo científico, tecnológico para su época. Bueno, en ese momento y ahora también, ¿no? Lógicamente es uno de los adalides en todo lo que es la comunidad europea, ¿no? Es una de las economías más estables y prácticamente desarrolladas. Entonces, ha tenido por tradición una gran cultura, pero también ha tenido un alto desarrollo científico tecnológico, y eso se expresa básicamente en el desarrollo de su pequeña y mediana empresa. O sea, no estamos hablando de una pequeña y mediana empresa que carece de altos desarrollos científicos y tecnológicos para poder proyectar su reconstrucción. Entonces, ellos tienen esas condiciones que lo lograron, ¿no? Cuando entra Hitler para poder desarrollar toda la tecnología que hizo, lo hizo en un plazo bastante corto. Ellos tuvieron metodologías como fueron crear un centro especial de producción de ciencia y tecnología, que era una incubadora del desarrollo de todos sus avances, y ellos tienen una alta tradición y experiencias al respecto. Entonces, debemos ver de que este modelo no se desarrolla en cualquier circunstancias económicas, políticas y también propiamente, ¿no? Frente a todas las exigencias después de lo que ha significado la guerra. Aparte de eso, de que el modelo también político que ellos tienen no es el modelo que nosotros tenemos. Por ejemplo, ellos no tienen un sistema presidencialista como el que nosotros tenemos. Ellos tienen un régimen básicamente parlamentarista, donde para que pueda existir este sistema, realmente tiene que existir fundamentalmente una alta integración y participación de su ciudadanía en lo que va a ser básicamente el desarrollo de su institucionalidad.
y esa institucionalidad no solamente en la sociedad civil, sino su institucionalidad a nivel también del Estado, ¿no? Entonces, que le permite una mayor estabilidad. Ese es otro de los componentes importantes que nosotros tenemos que ver. Bueno, se ha considerado, bueno, se consideró y se ha considerado que ha sido uno de los factores que ha originado lo que se llama el milagro alemán. Y de esto hay, bueno, Japón también siguió el mismo ejemplo y otros países que han desarrollado y se ha extendido a otros países. Y se ha adoptado, en muchos de los casos, de una manera, podríamos decir, no solamente como la aceptación de un modelo a seguir, ¿no? Que, como un marco económico institucional, básicamente de mediano y largo plazo, que genera un sistema de ordenamiento de la economía, ¿no? Básicamente. Bueno, ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que señalar que a la actualidad, tenemos que ubicarnos ya en este nuevo contexto, tenemos que ver de que hoy día la nueva locomotora del mundo que está marcando la geopolítica está entre lo que es China y Rusia, básicamente. Modelos socialistas, uno en el caso de Rusia, que ha tenido que pasar por un proceso de occidentalización después ya de la caída de la perestroika, y por otro lado China, que mantiene un modelo socialista. Y aquí tenemos que ver que el liberalismo ya no es el liberalismo ortodoxo de libre cambio, ¿no? Simplemente de libre empresa, sino China, por ejemplo, el socialismo, no deja de incorporar el liberalismo en una economía mundial y dentro de su propia economía y su propio ordenamiento interno. Por eso es que nosotros en Convergencia señalamos de que se desarrolla dos vías en un solo sistema, capitalismo, socialismo, pero lógicamente hay un eje principal que es el eje del socialismo, donde ha tenido que ver mucho para su desarrollo la presencia del Estado, ¿no? La presencia de incorporar toda su cultura, sus tradiciones, en la lucha contra la corrupción a todo nivel y todo lo que significa también evitar confrontaciones de guerra que puede significar un gran desgaste y no inversiones en su propio desarrollo interno, como ahora lo estamos viendo, afrontando ya la tercera y cuarta revolución científica tecnológica. Entonces nos encontramos en estas condiciones para poder nosotros ver también de que en estas nuevas condiciones existe, por ejemplo, cambios muy profundos, como es hoy día los grandes gigantes tecnológicos. Hoy día la nueva tecnología de los materiales, por ejemplo, frente al problema del cambio climático, la necesidad de un cambio en todo lo que significa este aspecto de incorporar nuevos tipos de materiales para la conectividad, por ejemplo, tierras raras, lo que significa, por ejemplo, para las baterías, igual, ¿no? El litio, por ejemplo, que es un componente importante, y así están incorporándose nuevos materiales, nuevas fuerzas energéticas que se están desarrollando, que también son aptas para no solamente para la energía, sino también para otras aplicaciones, por ejemplo, el hidrógeno. En fin, hoy día hay todo un campo nuevo que se está desarrollando y que significa el desarrollo de una variación enorme respecto a lo que ha significado y significa realmente, ¿no? Las viejas tecnologías que empiezan a ser desplazadas. Y esto no va a ser en el mediano, o sea, en muy largo tiempo, sino está entre un corto y mediano plazo. Por eso se habla de una perspectiva ya de tecnologías que están a un nivel, podríamos decir, ya de aplicaciones, de prototipos, de experiencias pilotos que se vienen desarrollando, que prácticamente van a tener que producir cambios profundos ya en el mundo. Entonces, hay
es muy importante ver la agenda global que se está desarrollando. Otro aspecto también muy importante es la nueva arquitectura financiera que también se está desarrollando en el mundo y que hoy día hay un nivel de conectividad y de desarrollo en la cual ya se incorpora prácticamente ya el dinero digital, ¿no? Y con más fuerza y centralizado. En el caso de China, a una alta velocidad. Los niveles de integración que se están desarrollando, ya no solamente de carácter multipolar, sino de carácter regional, como se da en el sudeste asiático, se da en Euroasia, se da en Europa, en fin, ya hay nuevos tipos de alineamientos que también se está dando. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos ahí en ese contexto, sobre esa realidad, tenemos que ubicarnos realmente para ver cómo resolvemos nuestra situación. Entonces, tenemos que empezar por identificar qué somos nosotros como país. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿En qué condiciones nos encontramos? En primer lugar, nuestra economía principalmente es una economía neoextractiva, donde uno de sus principales recursos, ¿no? Así es ahora que ha permitido compensar en la parte minera, por ejemplo, es el cobre. Pero, lógicamente no es el único recurso, pero es uno de los más importantes que sirve para equilibrar nuestra economía interna. Otro es que no se ha aprovechado bien la producción de oro que tenemos y que más bien ha servido para lavado de activos. Tenemos hoy día, nos señala que la actividad va a requerir el uso de la plata, ya no solamente en aplicaciones nada más que de tipo artesanal, en artesanías, ¿no? A este nivel, ¿no? En el desarrollo de joyerías, ¿no? En fin. Entonces, hay la necesidad de ubicarnos en qué peso va a tener ese neoextractivismo frente a todos estos cambios. ¿Realmente va a ser el peso fundamental de nuestra economía o cómo debemos dirigir prácticamente toda esa fuente de recursos, de minerales que nosotros tenemos y que son sí necesarios para el desarrollo de una infraestructura de base a la cual nosotros en nuestro proceso republicano no hemos resuelto? Nosotros no hemos resuelto un proceso de generar las bases de una industrialización sostenida. Entonces, ahí tenemos que ver la importancia que tienen estos recursos, como si lo resolvieron, lo ha resuelto Alemania, lo ha resuelto China, lo han resuelto otros países desarrollados, ¿no? Y que les ha permitido generar una industria de base. Que lógicamente no quiere decir que sea lo fundamental en términos de la competencia, pero sí necesarios para cubrir un desarrollo de integración de infraestructura que tiene que ser acompañada necesariamente con las nuevas tecnologías, con los nuevos avances. Por eso, un tema importante en la conectividad es la integración. Y ahí viene el tema de lo que debe significar los corredores de desarrollo. Y corredores de desarrollo significa una integración de alta velocidad, de alta conectividad, de reducción de costos para el transporte, de una amplia integración. Ahí muchas veces es importante ver que va a tener que ver no solamente con tecnologías de conectividad a través del sistema del Internet, de la conectividad a través de los sistemas de información, sino una integración efectiva, la cual no ha sido resuelto. ¿Por qué? Por los intereses, ¿no? Nuestra integración ha sido básicamente vial, que está en función de consumir lo que es energía fósil. Tenemos que ir a la integración del uso del gas, del uso de la fibra óptica, del uso, ¿no?, de lo que significa, ¿no?, el sistema ferroviario. Entonces, tenemos que avanzar a ese nivel de conectividad y de integración. Si bien para el siglo XIX la instalación de los ferrocarriles significó una importancia en el desarrollo de la productividad, nosotros tenemos que desarrollar ese nivel de productividad, elevar el nivel de productividad
pero tenemos que integrar básicamente en estas nuevas escalas de desarrollo científico-tecnológico. De igual forma, nosotros tenemos que ver de que poder establecer la necesidad de poder generar un nivel de articulación de nuestra economía con lo que es el desarrollo de ese atraso de todos los medios productivos que tenemos, los desniveles, las tecnologías que usamos, ¿no? Para nuestra producción interna. Lógicamente, tenemos que tratar de buscar niveles de desarrollo y de estandarización. Niveles de estandarización que permitan incorporar valor agregado, que permitan incorporar el desarrollo del mercado interno, que permitan a partir de ahí generar cadenas de valores productivos de alto nivel. Pero es un proceso que tiene que desarrollarse y que eso significa incorporar la necesidad de herramientas, de equipamiento, de máquinas, de procesos productivos, en fin, que tiene que aprovechar los recursos internos comparativos que tenemos, que va a tener que integrar, por lo tanto, desde lo que es la agricultura familiar, de más de 1 millón, casi 2 millones de familias allí, que tiene que desarrollar desde elevar del nivel de subsistencia en la cual se encuentra más de un 70% para integrar sectores que es para consumos intermedios locales y pocos que entran en un consumo mayor, para un mercado mayor. Y que tiene que entrar en un proceso de transformación. Es decir, esa infraestructura de base que tiene que crearse, tiene que producir esa articulación, pero tiene que desarrollarse básicamente incorporando los avances científicos y tecnológicos. Por ejemplo, ¿cómo desarrolló, por ejemplo, sus tecnologías Corea del Sur? ¿Cómo desarrolló Japón el desarrollo tecnológico? Ellos primero, Japón, por ejemplo, entró en una integración vial, en una integración, una conectividad de todo Japón. Y eso les permitió a ellos resolver el problema de su infraestructura. Ellos tenían impedido desarrollar básicamente un ejército, unas fuerzas armadas, pero ellos tenían que desarrollar, tenían que aprovechar, generar su propio desarrollo. Y generaron los grandes hornos, 12 grandes hornos, que luego le permitió convertirse en el gran productor de productos, ¿no?, tecnológicos, ¿no?, de mercancías, ¿ya?, que incorporaban las nuevas tecnologías. Entonces, Japón en ese sentido generó su industria, su infraestructura de base, fundamentalmente. Y Japón también aprendió aprovechando los proyectos, las patentes que se consideraban, en muchos de los países se consideraban ya que habían quedado de segunda, que ya no obligaban a pagar necesariamente lo que son los impuestos que implica, ¿no?, las tasas que implica realmente hacer uso de esas patentes. A nosotros se nos ha presentado, por ejemplo, acá con el motivo del COVID, se nos ha presentado el producir, por ejemplo, sistemas de UCI a propuestas de la Universidad, por ejemplo, de San Marcos, a propuesta, tengo entendido, también de la Católica, y también me parece que de la UNI, una serie de propuestas, de proyectos, de prototipos, también en relación con las Fuerzas Armadas, pero no han sido estimuladas, no han sido desarrolladas. Pero todo eso se puede hacer porque tenemos una capacidad humana, si bien no está incorporada a los altos desarrollos científicos tecnológicos, pero tenemos una capacidad también profesional, calificada, cuadros profesionales que prácticamente no se les
considera para poder resolver estos problemas. Entonces, tenemos ahí la importancia de lo que va a significar generar, pues, superar esta situación del neoextractivismo que tenemos. De lo contrario, no podemos enfrentar este problema del desarrollo empresarial como nosotros quisiéramos. El otro aspecto que también nosotros tenemos que ver es de que enfrentamos también una estructura política a nivel donde que ha primado el patrimonialismo, ha primado el caudillismo, ha primado el clientelismo. Todo eso ha generado una situación de abuso y de corrupción. Y en nuestra república existe no una sujeción al orden, por el bien común, por el bien de un país, por el bien de una nación. Debilitada los niveles de identidad, una racionalidad donde prima principalmente el pillaje. Y el pillaje está lógicamente vinculado a la corrupción. Entonces, necesitamos un cambio fundamental en esa racionalidad, donde el individualismo o la libertad ha sido asumido prácticamente como un derecho para aplastar a otro, como un derecho para poderse imponer a otro. Es decir, donde está quebrado parte de una cultura, parte de nuestra cosmovisión, de nuestro desarrollo civilizador,